Vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer, que es la vía piramidal o simplemente córtico-espinal. Sin embargo, recuerden ustedes que el sistema piramidal está formado por dos vías: la vía piramidal o córtico-espinal y la vía córtico-nuclear. El día de ayer comentábamos que la vía piramidal, aquí lo ven ustedes, vía córtico-espinal o vía piramidal propiamente dicha, se inicia en la corteza cerebral y quedamos que que hay otras fibras que también interactúan, pero fundamentalmente el área 4. Y para solo recordar y poner en contexto todo, el área 4 envía neuronas córtico-espinales a las astas anteriores. Y dependiendo de la región del asta anterior a donde llegue esa información, pues van a salir neuronas de las astas anteriores hacia los músculos correspondientes. Quiero saludar con la mano, pues saldrán hacia la región del plexo braquial, ¿verdad? Estas neuronas llegarán ahí y del plexo, de las zonas que inervan o que dan origen al plexo braquial, saldrá la neurona eferente somática general que vemos aquí en color negro. Y entonces llegará a el músculo estriado esquelético. Por lo tanto, la vía córtico-espinal es una vía de dos neuronas. Habíamos hablado también de la vía córtico-nuclear. La vía córtico-nuclear es aquella que se origina en el área 4 y va a terminar al tallo cerebral, al mesencéfalo, al puente y a la médula oblonga. Y dependiendo de la región donde termine, son los núcleos a donde va a llegar esta neurona motora superior. Si llego al núcleo motor del 3, pues voy a inervar, ya saben ustedes, a los músculos elevador del párpado superior, recto inferior, recto medial y oblicuo menor. Si voy al núcleo motor del 4, inervaré al músculo oblicuo mayor. Si me voy a puente y me voy al núcleo motor del 7, entonces voy a inervar al recto lateral o externo. Y si me voy al núcleo motor del 12, es el núcleo del hipogloso, inervaré a los músculos de la lengua. Entonces, las neuronas que salen de estos núcleos que he mencionado se llaman eferentes somáticas generales porque los músculos que inervan son somíticos. En cambio, si me voy al núcleo motor del 5 o núcleo motor del 7 o el ambiguo en médula oblonga, entonces las neuronas en verde se llamarán eferentes viscerales especiales y van a inervar a músculos derivados de los arcos branquiales. Entonces la vía realmente es simple, son vías de dos neuronas y una sinapsis. Bien. Algo pasa aquí, ya. Quedamos que es importante que ustedes recuerden los sitios por donde viaja cada neurona, ya que cada sitio es susceptible de ser lesionado. Entonces, la neurona motora superior o neurona motora central o primera neurona tiene su soma en el área 4. A nivel de hemisferios cerebrales, cursa en la cápsula interna, recuerden, en el brazo posterior, en mesencéfalo, en pie de los pedúnculos, en puente, ¿se acuerdan de los rodetes piramidales? Son las zonas por donde va bajando el axón de esta neurona. Y en médula oblonga, las pirámides. Ahí
Al final de ellas se forma la decusación piramidal y entonces aparecen los fascículos córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. Una vez que llegamos a los núcleos donde termina esta primera neurona, aparece mi segunda neurona, que es la neurona motora inferior o neurona motora periférica. Esta neurona tiene sus somas en el asta anterior, en toda el asta anterior, desde los segmentos cervicales a sacros, y sus axones siempre van a salir por la raíz anterior, el nervio espinal, las ramas anterior y posteriores de este nervio, los plexos y los nervios periféricos, para dirigirse a los músculos que van a inervar, dependiendo de la zona cortical que ha sido estimulada. Observamos en el esquema clásico, aquí vemos el rostro. Entonces aquí sale un fascículo que se llama córtico nuclear. Y mi fascículo córtico espinal, vean que el miembro inferior está en la cara medial. Recuerden que está inervada por la arteria cerebral anterior y el resto, en la cara dorsolateral, está inervada por la arteria cerebral media. Entonces, desde el primer dedo del pie hasta el primer dedo de la mano, de ahí sale el fascículo córtico espinal. En la cara, aquí se originará el fascículo córtico nuclear. Si yo lo siguiera aquí, aquí están las dos vías, una va a astas anteriores, vean la decusación de las pirámides y la formación del fascículo córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. La mayor parte de las fibras se han cruzado. Si yo veo la vía córtico nuclear, esta va a terminar en mesencéfalo, vean aquí el 3, el 6, en puente en el 5 y 7, y en médula oblonga, pues va a terminar en el núcleo ambiguo y en el núcleo del hipogloso. Aquí dice 9, 10, 11. Estos son núcleo del hipogloso. Perdón, núcleo ambiguo. Y el 12, el núcleo del hipogloso. Y entonces de esta zona saldrá la neurona motora inferior. Recuerden, nada más para recordar, aquí está la cápsula interna. Y quedamos que el fascículo córtico nuclear está en la rodilla y el córtico espinal está en el brazo posterior y que esta zona está inervada por las arterias lentículo estriadas, que son las que se rompen sobre todo en los cuadros hipertensivos agudos. Aquí observan la cápsula interna perfectamente bien, su brazo anterior, su rodilla, donde está el fascículo córtico nuclear, y su brazo posterior, donde está el fascículo córtico espinal. En esta región, esta es la región retroesplenial de la cápsula interna, donde se originan fundamentalmente la radiación auditiva y la radiación óptica. Nada más para ubicar, el brazo anterior está entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El brazo posterior entre el tálamo y el núcleo lenticular. ¿Ok? Y aquí, pues en la encrucijada, tengo la rodilla. En este esquema es nada más para que ustedes vean el fascículo córtico espinal, cómo va descendiendo en el pie del pedúnculo en mesencéfalo, en estas dos imágenes, los rodetes en el puente, las pirámides en médula oblonga, y luego en médula espinal ya decusada forma el córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior.
En este esquema se está señalando en esta fotografía los sitios donde son esos cortes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, doctor. Ok. La decusación piramidal, acuérdense ustedes, en la porción inferior de la médula oblonga, los dos fascículos, córtico espinal cruzado o lateral, córtico espinal directo o anterior. Son los dos nombres que reciben estos fascículos. Y llegando a la médula espinal, tengo el asta anterior, en donde sale la neurona motora inferior hacia los músculos a las neuronas alfa, principalmente a las alfa. Recuerden que las gamma están inervadas por el fascículo retículo espinal. Entonces, esta segunda neurona recibe el nombre de neurona motora inferior, neurona motora periférica, y agregamos un nuevo nombre, vía final común. ¿Y por qué es vía final común? Porque ahí va a terminar también el sistema extrapiramidal. Ya habíamos quedado que el sistema piramidal es el iniciador del movimiento, pero el extrapiramidal es el que le da las características al movimiento. Y esas características son, pues, fuerza, dirección, intensidad, etcétera. ¿Sí? Y por supuesto, esta segunda neurona va a terminar siempre en el efector, que es el músculo estriado esquelético. Si hablamos de la vía córtico-nuclear o córtico-bulbar, es exactamente lo mismo. Va a pasar la primera neurona por la cápsula interna, el pie de los pedúnculos, los rodetes piramidales y las pirámides vulvares. Y la segunda neurona, esta está, de hecho, aquí yo quitaría médula oblonga, ¿sí? Porque ya no hablaría de pirámides. ¿Sí? Porque en las pirámides básicamente está formada por el fascículo córtico espinal. Quítenla. Nos quedamos hasta rodetes piramidales donde vienen todas las fibras y entonces van a terminar en los diferentes núcleos de mesencéfalo, puente y médula oblonga, de los cuales ya platicamos. Leen por favor esto. La segunda neurona, su cuerpo se localiza en los núcleos de la columna eferente somática general. Y ustedes ya saben, motor del 3, del 4, del 6 y del 12. Y en los núcleos de la columna eferente visceral especial, motor del 5, del 7 y ambiguo. Y si hicieron su tarea de derivados de arcos, saben exactamente qué músculos inerva cada uno de estos núcleos. El axón ahora ya no va a viajar en médula espinal, ya no está en médula espinal, ¿sí? Va a viajar por los nervios craneales. Y los nervios craneales, pues ya lo sabemos, reciben el nombre casi de su núcleo, nervio motor 3, 4, 6, 12, y con respecto a los que inervan derivados de arcos branquiales, pues tengo el 5, el 7, y los que salen del núcleo ambiguo, que son 9, 10 y 11. Ya vimos esta imagen, ya vimos de dónde sale el fascículo córtico nuclear, que está integrado, pues básicamente por estos tres tipos de fibras: córtico-mesencefálicas, córtico-pontinas y córtico-bulbares. En este esquema, nada más para que recuerden que se origina en el área 4, en la corteza del área 4, ahí está el soma. Para que recuerden ustedes, en mesencéfalo, aquí está el núcleo motor del 3, que da origen al óculo motor, que sale por la fosa interpeduncular. El núcleo motor del 4, que da origen al nervio patético o troclear y que sale en la cara posterior del mesencéfalo. En puente tengo el núcleo motor
vean aquí el núcleo motor del 6, ¿sí?, que da sus fibras hacia adelante. El núcleo motor del 7, acuérdense, es el núcleo del facial, que va a dar fibras que se dirigen al 6 y luego regresa, formando lo que se llama la rodilla del facial. Y por supuesto, el núcleo motor del 6. En médula oblonga, vean aquí el núcleo del hipogloso, ¿sí?, que da origen al nervio 12, y luego tengo al núcleo ambiguo. Este sería el núcleo ambiguo, ¿sí?, que sale por los nervios 9, 10 y 11. Entonces, la segunda neurona, ya la vieron aquí, están los nervios, para que nunca se les olviden, son diagramas, los que inervan a músculos derivados de somites, los que inervan a músculos derivados de arcos braquiales. Esto ya lo hemos repetido muchas veces durante el curso. Ok. Habíamos dicho que si nosotros lesionamos el sistema piramidal, voy a tener un síndrome de neurona motora superior o un síndrome de neurona motora inferior. Cuando yo lesiono la neurona del asta anterior o de alguno de los núcleos del tallo cerebral, generalmente lo que tenemos es una parálisis de tipo flácida. ¿Por qué? Porque cuando yo lesiono un núcleo de la lámina 9, del motor, ahí viven las neuronas alfa y las neuronas gamma. Si yo lesiono a las alfa, inmediatamente se paraliza el músculo. Y si lesiono a las gamma, no hay tono muscular. Entonces, imagínense un músculo sin tono y paralizado. Por eso se llama parálisis flácida. Al lesionar a esta neurona, como ocurría en la poliomielitis, al poco tiempo, los músculos, al no estar inervados, empiezan a atrofiarse. Y entonces se dice que hay atrofia por denervación. Recuerden la regla. Si un músculo deja de recibir estímulos, en horas, en días, empieza a atrofiarse. Por eso decimos que es una atrofia a corto plazo. Acuérdense cuando hablábamos de parálisis facial, ¿sí? Se paraliza los músculos faciales, estoy lesionando neurona motora periférica en el núcleo del facial o simplemente en el trayecto del axón. ¿Y cuál era el tratamiento? Habíamos dicho antiinflamatorios de tipo corticoide, inmediatamente, lo primero, para desinflamar al nervio, y lo segundo, fisioterapia. Movimiento, ¿verdad? Acciones para mover los músculos que no están siendo inervados, porque si no, nos queda o empiezan a atrofiarse. A veces hay fibrilaciones o fasciculaciones, contracciones involuntarias, ¿sí?, de mis grupos musculares. ¿Por qué? Pues porque están lesionadas las neuronas. Por supuesto, hay atonía o hipotonía. Depende del grado de la parálisis y del tipo de la agresión, ¿sí? Es un proceso inflamatorio, es un proceso viral, es un proceso bacteriano, etcétera. Y, por supuesto, al matar, al lesionar la neurona motora inferior,
y ya no llegar estímulos a los músculos, pues voy a tener arreflexia, no hay reflejos, o hiporreflexia. La vía eferente ya no existe, como pasa en la polio. Y entonces, pues aunque yo mande todos los estímulos del mundo, al estar estimulando la pierna, no hay la respuesta eferente. Entonces, estos son los datos que ustedes deben aprenderse de síndrome de neurona motora inferior. Es una de los temas que siempre les preguntan en sus exámenes. Bien, si yo lesiono la neurona motora superior, vamos a ver que los signos y síntomas son diferentes, porque aquí va a actuar el sistema extrapiramidal. ¿Ok? La neurona motora superior tiene su cuerpo en el área 4. Entonces quedábamos que una lesión en el área 4 me genera parálisis. O en los núcleos del tallo cerebral o en las astas anteriores perdón. Si yo lesiono la neurona motora superior, ya sea en corteza o en su trayecto hacia los núcleos motores de tallo y de médula, entonces voy a tener un síndrome de neurona motora superior o síndrome de neurona motora central. Y vean lo interesante, ¿sí? Las lesiones de esta neurona también me van a dar parálisis, pero no he lesionado al fascículo retículo espinal. Ahorita lo vamos a ver. El fascículo retículo espinal viene de ciertos núcleos del tallo cerebral y va a inervar a las neuronas gamma. Entonces, el tono muscular se encuentra conservado, pero al no estar actuando bien el sistema piramidal, entonces no hay un control perfecto del tono muscular. Y entonces lo que se va a presentar en la mayor parte de los casos es hipertonía, aumento del tono muscular. ¿Ok? Aumento. Entonces, si yo le agrego que hay parálisis, porque ya no hay quien mande la información del área 4 al núcleo, va a condicionarme que se presente parálisis espástica o parálisis hipertónica. ¿Ok? Al mismo tiempo, el extrapiramidal me va a generar una hiperreflexia, aumento de los reflejos. Uno de los reflejos que se presentan en forma importante es el signo de Babinski. Se llama reflejo plantar inverso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ya habíamos platicado. Cuando yo paso algo en la planta del pie, la acción, al pasar mi dedo, imagínense que es mi pie, en estado normal genera flexión de los dedos. Si está lesionada la neurona motora superior, en lugar de que se flexionen, entran en hiperextensión. Y esto es lo que se llama signo de Babinski positivo. Entonces, mi paciente va a tener una parálisis espástica, hipertónica, con presencia de reflejos anormales.
Eso me está indicando inmediatamente que hay una lesión de neurona motora superior. ¿Ok? Preguntas, dudas. Nos quedan unos minutos de esto. Voy a volver a abrir y, y volvemos a iniciar con sistema extrapiramidal. ¿Dudas sobre vía córtico-espinal? No, doctor. No hay ninguna duda, queda todo claro. Sí, todo claro. Ok. Voy a dar por concluida esta sesión. Voy a abrir otra porque ya se va a acabar y vamos a ver sistema motor extrapiramidal. En sus teléfonos les voy a mandar las nuevas